¿Te cuesta que tu hijo o hija se despegue de los dispositivos? ¿Te gustaría que pueda estudiar más y mejor y ojalá sobresalir en los estudios? Bueno, es probablemente un anhelo de los padres y las madres modernas, y en este nuevo episodio de Aprendiz Experto quiero compartir contigo algunas aplicaciones que puedes utilizar para que tu hijo o tu hija pueda aprender más y sobresalir en sus resultados académicos. Tal vez eres uno de esos padres o madres que ha luchado y sigue luchando para que nuestros hijos no pasen tanto tiempo en los dispositivos, en las tablets o celulares, porque creemos de que es importante, y claramente lo es, de que puedan salir a hacer otro tipo de actividades, o queremos que tomen los libros y puedan estudiar, o que usen los dispositivos para fines que nos parecen más educativos y constructivos para sus vidas. Si eres de esas personas, bueno, yo también, y por eso he encontrado un artículo que quiero compartir contigo en este nuevo video para Aprendiz Experto. Antes de ir allí, recuerda que puedes suscribirte a mi canal de YouTube, darle clic al botón de la campanita, porque semanalmente subo nuevos contenidos con artículos de tendencias, innovación, tecnología para el aprendizaje continuo. Apoyo a áreas de recursos humanos y universidades en diferentes países a poder innovar con nuevas tecnologías para lograr el aprendizaje, porque sin aprendizaje no hay cambio, y sin cambio no hay adaptación y no podemos lograr aquello que queremos. Es por eso que este espacio será útil para ti si estás buscando temas nuevos en esta línea de aprender sin parar. Por eso se llama Aprendiz Experto. También me puedes encontrar en podcasts, en artículos, puedes revisar isaíasharon.com o en otras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Te dejaré el link por acá para no alargarme más de la cuenta, pero puedes encontrar mucho contenido semana a semana en mis redes y en mi sitio web. En este video quiero compartir contigo 6 aplicaciones que he encontrado en el sitio web makeuseof.com, donde puedes encontrar estos aplicativos móviles o para tablets que pueden ser de ayuda para que nuestros hijos e hijas puedan seguir potenciando su aprendizaje y usar finalmente el dispositivo como un elemento atractivo que por medio del juego logre encantarlos con el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades tan necesarias, sobre todo en los primeros años de escolaridad, ¿no? Tenemos que aprender a lo largo de toda la vida, pero el inicio siempre es muy, muy importante. De esta forma, la primera que quiero compartir contigo es una aplicación que se llama Prodigy Math, que es precisamente para matemáticas y que permitirá por medio del juego que nuestros hijos puedan incorporar conocimientos de conceptos matemáticos, de cómo realizar ciertas operaciones básicas matemáticas e ir incorporándoles este concepto tan propio del día a día, cuando compramos, cuando hacemos cuentas de las cosas cotidianas, para que puedan así integrarlo de mejor forma. Voy a ir dejando el nombre de cada una de las aplicaciones para que tú, si así lo deseas, puedas buscarlas, instalarlas, tal vez probarlas y así poder ver qué tal funciona con tu hijo o con tu hija. Una de las cosas que nos ayuda a poder incorporar también temas de lectoescritura y mejorar nuestro conocimiento en el lenguaje tiene que ver con el poder deletrear las palabras. Y para eso hay una aplicación que este sitio destaca llamada Spelling Master Game, que es el juego precisamente para deletrear, spelling, y que ayuda entonces a que nuestros hijos o hijas puedan tener allí palabras y desafíos lúdicos donde van ganando puntos y pudiendo interactuar para poder deletrear estas nuevas palabras que van incorporando. Muy interesante, sobre todo en los primeros años de lectoescritura, para poder mejorar esta habilidad. Muchos niños y niñas con toda esta situación de COVID-19 durante estos años han visto lamentablemente impactado su aprendizaje de lectoescritor por la falta de práctica, ¿no?, en los espacios, en las aulas, y para eso esta aplicación te puede ayudar. La tercera aplicación que quiero compartir contigo se llama Letter School, ABC Phonics and Handwriting for Kids, que es para que puedan practicar la escritura y de esa forma puedan seguir, por ejemplo, con su dedo en la pantalla, cómo se hacen, cómo se dibujan las diferentes letras del abecedario y así practicar la
capacidad motriz, ¿no? Motora, a la hora de poder llevar esto al papel. Fairy Tales es otra aplicación que voy a dejar aquí para ti, donde puedes encontrar historias, juegos, cuentos para hacer de este proceso algo más entretenido. Esta aplicación, hasta donde la he revisado, está disponible en inglés, no sé si estará en otros idiomas también, pero muy interesante, sobre todo si quieres dar una educación bilingüe o incorporar el tema del inglés en la crianza de tus hijos e hijas, elemento muy importante en un mundo tan globalizado como el que vivimos. También está Endless Alphabet, donde podrás practicar el alfabeto con diferentes imágenes y palabras que les ayuda a ir incorporando el abecedario. Esta asociación entre letra, palabra y una imagen que grafica la E y el elefante, etc., nos ayuda a todas las personas a incorporar de mejor forma el idioma y los símbolos que forman parte del lenguaje que utilizamos en lo cotidiano. De hecho, tengo otro contenido que puedes revisar también en mi canal de YouTube o en mi sitio web, donde comento cómo el aprendizaje de idiomas impacta en nuestra inteligencia y también cómo ocurre esta asociación entre palabra, que es algo abstracto, y una imagen en nuestra mente que nos ayuda entonces a anclar nuevos aprendizajes. Finalmente está CodeSpark Academy, donde podrán encontrar también desafíos de aprendizaje, pueden ir ganando puntos, hacer competencias con especies de trivias y todo lo demás, y totalmente gratuito. Por lo tanto, es una forma distinta también e interesante de poder llevar de forma lúdica, de manera como un juego, porque eso realmente es lo que es, en la aplicación del teléfono móvil o de la tablet, espacios de interacción con tu hijo o tu hija. Hay varias investigaciones, y haré otro video comentando una de esas, que muestra el impacto que tienen los dispositivos en el desarrollo cerebral, en la inteligencia cognitiva, en la capacidad socioafectiva de las personas en general, pero sobre todo en los primeros años de vida, en nuestra infancia. Si bien para el desarrollo de habilidades socioemocionales, empatía, comunicación, trabajo en equipo, necesitamos interacción directa, para el desarrollo de habilidades cognitivas se ha demostrado que los dispositivos pueden ser de gran ayuda. Es más, pueden hacer de nuestros hijos e hijas, junto con los juegos, elementos que ayuden a ser cognitivamente más inteligentes y con mayor capacidad de neuroasociación. Así que es importante que si estás en etapa de crianza o eres un educador o educadora, no nos quedemos solo con aquellas cosas que nos dan ciertos resquemores propios de los cambios generacionales, la transformación tecnológica, sino que podamos ver que también hay oportunidades en las nuevas tecnologías para seguir aprendiendo constantemente. Justamente de eso se trata este espacio de Aprendiz Experto. Recuerda que tengo un grupo en Telegram, te puedes registrar en mi sitio web o en mis redes sociales, encontrarás el enlace. También el podcast de este programa, que tiene otros contenidos y está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Lo puedes encontrar como Aprendiz Experto. Te invito a que te suscribas finalmente al newsletter que está en mi sitio web, isaiasharon.com, para que te llegue cada 2 semanas un correo electrónico con lo último en los contenidos de innovación, tecnología y aprendizaje, para que no dejemos de aprender. Finalmente, la mejor forma es estar abiertos como verdaderos aprendices y hacernos aprendices expertos. Te mando un abrazo grande y nos encontramos en un siguiente video.